Hey, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a hablar sobre los lentes, todo lo que tienes que saber sobre estas grandes cositas que tenemos como afición comprar los lentes por todos lados. ¿Cuál es el más óptimo? ¿Cuál es el que no tiene aberración cromática? ¿Cuál es esto? Y nos olvidamos de ciertos aspectos que debemos conocer. Así que el día de hoy vamos a hablar todo sobre los lentes, empezando por su montura. Dependiendo de la marca, tú vas a tener una montura específica. Los usuarios de Canon tienen un relajo de monturas porque tienen un F, FS, R, M, bueno, es un shampoo. Sin embargo, los de Nikon y Sony tienen una sola montura. Por ejemplo, Nikon tiene la F y la Sony tiene la E. Después tienes que clasificarlos estos objetivos dependiendo del sensor que van a cubrir, ya sea full frame o APS-C. En el caso de Sony, la montura es E, punto. Pero para los objetivos que son full frame es FE, que van a cubrir el sensor APS-C, simplemente es E. En Nikon, en cambio, es DX y FX, ¿ya? Entonces, bueno, ahí vas a tener que ver antes de comprar un objetivo. Sin embargo, los lentes FE y E son compatibles con ambas cámaras de Sony, igual en Nikon, ¿ok? Bien, eso es en cuanto a la montura, lo primero que tú debes de saber. Para comprar un objetivo, qué cámara tienes y dependiendo de eso, qué montura debes de comprar, ya sea objetivos AF o manual, que ya voy a ver a esto. Lo siguiente, esos numeritos que tienen los objetivos. Todo objetivo tiene unos numeritos aquí que nos vuelven locos. Bien, vamos a comenzar primero con su división, la división que tienen estos objetivos. La primera división que tú debes de tener en cuenta es que son objetivos fijos y objetivos zoom. Ok, los fijos es el primer numerito que nos viene acompañado de dos letras M, ¿no? Por ejemplo, un número 23 mm, 50 mm, 16 mm, ya se entiende, ¿no? Entonces ese numerito son los milímetros que tiene el objetivo que va a cubrir, ¿ok? Entonces son 23 milímetros, 24, 50 milímetros, etcétera, etcétera. Ahí ese es el primer numerito y es fijo, entonces solo tiene ese numerito, 24, 50, no hay nada más. Esos son los fijos. Esta clasificación o esta rama, dicen los entendidos, y es verdad, son más nítidos, ¿ok? Tienen una nitidez espectacular frente a la otra rama que ya la vamos a ver, no te adelantes. ¿Ok? Entonces son más nítidos y su diafragma, que es el siguiente numerito acompañado de otra letra que se llama la F, es lo que los hace únicos. Ok, vamos a ver el concepto de diafragma para que lo tengas ahí. Este numerito va desde 1, 2 hasta 16 o 22. Puede ser un F16, un F22, un F10, un F2, un F1.8. Ya se entiende, ¿no? 1.4, 1.2. Ese numerito, entre más bajo sea, es decir, F2, F1.8, F1.4, F1.2, F1 nos va a dar ese famoso fondo borroso que todo el mundo le gusta, ese desenfoque, ese bokeh. Eso es lo que nos va a dar este numerito. Entre más alto sea el numerito, un F4, un F5, un F7, entonces no nos va a dar un bokeh espectacular. ¿Ok? Ni siquiera va a borrar el fondo, va a quedarse tal cual. ¿Ok? Entonces, muy bien, eso para que tú lo tengas en cuenta por ahora. El diafragma en los fijos tienden siempre a ser números bien bajitos. Por ejemplo, el Sigma 16 milímetros que a todo el mundo le gusta y que a todos les gusta su nitidez, que te los recomiendan, es un F1.4. Entonces, claro, vas a tener un desenfoque completamente en el caso de que hagas de este tipo de videos, ¿no? Actualmente yo estoy grabando con un 24 milímetros F1.8, que es mi favorito dentro de la línea APS-C en Sony, que es el 24 mm size. Ok, es mi favorito, es nítido, yo lo amo a este objetivo. Ok, bien, la siguiente numerito que tú vas a encontrar en este objetivo son los milímetros del diámetro que tiene esto es redondo, tiene un diámetro para que tú le puedas poner filtros. Ok, filtros hay muchísimos, los ND, los polarizados, los degradados, etcétera, etcétera, que cuando no había Lightroom o todos acudíamos a estos filtros para sacar la foto sin retoque. Ahora que hay Lightroom, pues la gente se olvida de esos filtros y simplemente lo que hace es retocar en Lightroom. Pero los filtros son muy importantes porque te elimina reflejos,
porque te da más oscuridad en ciertos días que necesitas oscuridad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces ese es el otro numerito. La otra rama que estábamos hablando, ya hablamos de los fijos, que son nítidos y que su diafragma son muy bajitos, ¿no? 1.8, 1.4, claro, entre ese numerito baja, más fondo borroso y más caro. ¿Ok? Y son más livianos también, son más compactos. La otra rama o la otra cara de la moneda son los zoom, ¿ok? Los zoom significa que tienen dos numeritos de estos de longitud focal, ¿ok? Aquí te estoy metiendo otro término que aunque no es tan, es muy pomposo, pero no se entiende muy bien, es la longitud focal. Ese numerito que había hablado al inicio, el 24 milímetros, 18 milímetros, 16 milímetros, eso se llama longitud focal. Entonces, dentro del zoom tenemos varias longitudes focales. Entonces, cuando yo tengo un zoom, yo tengo dos numeritos. Por ejemplo, el de kit, si es Sony, 16-50. Si es Nikon, 18-55. ¿Ok? Si es otro cualquiera, 24-70. 18-50. Ahí hay dos numeritos. Y esos dos numeritos terminan en milímetros. Por lo tanto, eso es un zoom. ¿Ok? ¿Y qué significa eso? Que tengo varias focales. Recuerda que la rama de acá era una sola focal, 24 milímetros y listo. Si tú quieres acercarte o quieres componer que tu talento, quieres componer la foto y que tu talento se acerque, entonces tú tienes que caminar hacia él, ¿ok? O él acercarte a ti, ¿verdad? Si quieres recomponer la imagen, ¿verdad? De un faro, de un producto, y quieres que sea más grande el producto, tú tienes que caminar hacia él. Por ejemplo, en este caso, yo me estoy moviendo. Perfecto. Entonces, esos son los fijos. El zoom, como estábamos hablando, como tiene varias focales, entonces necesita solamente girar una ruedita. A lo que giras esa ruedita, el zoom va cambiando esa longitud focal. Entonces, ya no es un 18, sino que ahora es un 24, ahora es un 40 y ahora es un 50, dependiendo de cuánto vayas rodando la ruedita. ¿Ok? Entonces, tú ya no te tienes que desplazar, ya no tienes que caminar, ya no tienes que hacer nada, sentadito aquí o paradito aquí, puedes acercarte al pájaro que esté a 100 metros, por ejemplo, ¿ok? En los fijos no ocurre eso. Si está el pájaro por allá, tienes que tú irte con la cámara y enfocar, ¿ok? Perfecto, pero tú dirás, entonces los zoom es el éxito, ¿no? Yo ya no tengo que simplemente moverme, el zoom es el que me va a comprar. Ok. Dentro de los zoom tenemos otra división. Aquellos zoom con que el diafragma es fijo y aquellos zoom que el diafragma es variable. Tu kit o tu lente de kit es diafragma variable y es el siguiente numerito que viene a continuación impreso ahí en tu lente. Es 18-55 f35 56. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Que en 18 milímetros su diafragma va a ser 3.5. Pero mientras vas avanzando, es decir, mientras vas girando esta ruedita que te comentaba al inicio, ese diafragma se va a ir cerrando a F4, a F5, terminando en un F5.6. Entonces, eso era lo que yo te decía, que ese diafragma, entre más bajo, el fondo se desenfoca. Entre más sube, el fondo está más nítido. ¿Okay? Entonces, por eso generalmente los que iniciamos cogemos el 18-55 o el 16-50 dentro del Sony, cogemos el 50 mm 5.6 y plum, hacemos el retrato y todo está nítido y nos molesta. ¿Cómo buscar entonces en Google? ¿Cómo hacer el fondo desenfocado? Algunos te dirán, sí se puede hacer con el 18-55, acerca mucho a tu talento al lente y el fondo te saldrá desenfocado. Efectivamente, pero se deforma la persona, la nariz, los de estos, porque lo estás acercando mucho. Dependiendo de la focal. Pero igual hay un problema. Yo lo que te recomiendo es simplemente, si quieres un fondo desenfocado, cómprate un 1.4 y no te ligues mucho. ¿Ok? Bien, regresando a nuestro tema, recordemos que tenemos 5.6, un diafragma variable. Mientras yo hago el zoom, cambio 24 milímetros, cambio a 35 milímetros, cambio a 40 milímetros, pero también el diafragma se va a ver afectado. ¿Ok? Va a subirse a 4, a 5 y a 6 muchas veces. Y la otra división que estábamos hablando de los zoom son aquellos lentes que tienen diafragma constante. ¿Qué significa esto?
que ese diafragma que esté impreso, un F4 generalmente, va a estar entre los 18 hasta los 50 o desde los 18 hasta los 105. ¿Ok? Hay objetivos zoom con diafragmas constantes de hasta 2.8, pero esto encarece al objetivo, lo hace más pesado y lo hace más grande. En Sony tenemos, por ejemplo, el famoso 2470 f2.8. f2.8 en todo el rango, no importa si te fuiste al 24, 35, 40, 50. La misma cantidad de luz te va a entrar en todas las longitudes focales. Mientras que en un zoom, obviamente no va a ser así. ¿Ok? En un zoom con diafragma variable no va a ser así. Entonces, ¿para qué me sirve a mí o cuál debería yo escoger o cuál es la característica o para qué me sirve que diafragma sea constante? Bueno, para video. En video las cosas son muy complicadas, te adelanto un poquito. Nosotros necesitamos primero setear la velocidad para exponer bien, ¿no? La velocidad, el diafragma y el ISO. En fotografía lo que hacemos es compensar. Ok, me falta luz, me voy a la velocidad, pongo un trípode y listo. Bajo la velocidad, pongo un trípode y listo. Ah, que no es suficiente. Bueno, o no tengo trípode, subo el ISO o abro el diafragma. Tengo tres variables en fotografía para poder compensar y las tres las puedo cambiar. En video no es así. En video nosotros tenemos que primero cumplir una regla que se llama la de los 180 grados. Por lo tanto, el FPS que tú pones ahí, ya sea de 30 o 60, la velocidad debe ser el doble de eso para cumplir el 180 grados. Es decir, yo pongo mi FPS en 30, entonces la velocidad debe ser 1 sobre 60. Si yo grabo a 60 FPS, mi velocidad debería ser 1 sobre 120. ¿Esto qué significa? Si ya sabes un poquito que la luz va a ser escasa al momento de grabar a 120. Y eso no lo puedo mover. Entonces, ¿qué sucede? Que la otra parte es el diafragma, pero el diafragma, si es variable, vamos a tener que siempre estar midiendo luz. Ah, esta escena voy a hacer aquí, mido luz. Ah, mi protagonista se va acá, mido luz. Cuando tengo un zoom de diafragma variable. Cuando tengo el zoom de diafragma fijo, no me importa porque una vez que mido la luz aquí, mido la luz allá, el F no va a cambiar. O si hago un zoom, el F no me va a cambiar a diferencia del variable. ¿Ok? Y después tenemos el ISO. El ISO ya sabemos que en video pues hay que procurar que no sea muy alto, aunque las cámaras de ahora sí que hacen un mejor trabajo que las de antes, pero tienen el ruido, así que evitar. Y aparte del ruido es la falta de definición. ¿Ok? Entonces, dependiendo del video que vas a hacer, porque también aquí viene otra cosa que son los lentes de cine. Los lentes de cine ya no se ponen a través de un F, sino a través de una T. Eso lo hablaremos en otro lado, en otro video, porque es muy extenso ese tema y hay que bastante bien explicarlo. Ok, entonces, cerrando ya esta idea y cerrando este video que ya son de 12 minutos y no me gustan videos muy largos, debo de decirte que para comprar un objetivo tú debes de saber qué es lo que vas a realizar. Voy a realizar fotos, ok, pero ¿qué tipo de fotos? Foto a pájaros, necesito de ley una longitud focal muy leja, muy larga, es decir, un 100 milímetros, un 200 milímetros, un 400 milímetros, ok. Ahí en ese caso, 400 milímetros que esté a 5 o 6, no importa, ¿por qué? Porque voy a hacer pájaros y va a haber un solazo, ok, y ahí voy a disparar y no hay problema porque todo está lejos, entonces va a salir el sujeto bien enfocado y el resto va a salir totalmente desenfocado. Muy bien, no, voy a hacer retratos. Entonces en retratos yo necesito al menos un objetivo que sea un 1.8 o 1.4 si te gusta el fondo desenfocado, porque no todo en la vida es el fondo desenfocado. Tal vez tú quieras enfocar otras cosas o que esté nítido todo el encuadre. Por ejemplo, una fotografía de viaje. Una fotografía de viaje, te gastas un billete para ir a París, tomas la foto y la torre está desenfocada. Todo por abusar del 1.8. Entonces no siempre es bueno desenfocar todo. Sí es bueno a veces para poder enfatizar un producto. Entonces ahí tenemos fijos y zoom. Los fijos son aquellos que tú te tienes que mover, son más luminosos, más fondo desenfocado, son más caros. Los zoom hay de dos ramas. Los de diafragma variable, que son los más baratos, los más accesibles, pero que no son tan nítidos, pero que no necesitas moverte, sino que haces la rueda del zoom, pero para fotografía son muy buenos, para video no lo son tantos.
Y después tenemos los objetivos con diafragma constante, que para video son súper buenos porque no tengo que estar midiendo la luz. También para fotografía lo son porque tengo que, igual no mido luz, simplemente tengo mis seteos y disparo. Y tenemos pues siempre fotos bastante nítidas. Pero son un poco más caros obviamente que los de diafragma variable. Para darte un ejemplo rapidito de precios, en Sony tenemos el 18-105 f4 constante que rueda los $700, mientras que en la misma Sony tenemos un 18-135 pero diafragma variable f3.5 5.6 y ese está por 500 algo. ¿Sí ves? Ahí están las diferencias. Si me dices a mí cuál de los dos me compro, yo te recomendaría en este caso, si es para fotografía, el 18-135, pero si es para video, el 18-105 f4 constante. Ya está, creo que todo lo dije, no me he olvidado nada y nos vemos en el siguiente. Espero que hayas aprendido mucho. Chau.